Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los mafiosos más icónicos y notorios de la historia, Al Capone. Conoceremos su historia desde sus inicios, su ascenso en el mundo del crimen organizado y cómo terminó su vida. Vamos a ello. Los primeros años. Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Gabriele y Teresa Capone, eran inmigrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Al tenía 8 hermanos, y la familia vivía en condiciones humildes. Gabriele trabajaba como barbero y Teresa como costurera. A pesar de sus esfuerzos, la vida en Nueva York no era fácil para la familia Capone, quienes enfrentaban discriminación y dificultades económicas. Desde joven, Capone mostró un espíritu rebelde. Abandonó la escuela a los 14 años después de golpear a un maestro. Sin educación formal, comenzó a trabajar en diversos oficios menores para ayudar a su familia. Trabajó en una bolera, en una tienda de dulces y como dependiente en una tienda de frutas, pero pronto se sintió atraído por la vida en las calles. Se unió a varias pandillas callejeras de Nueva York, como los Junior 40 Thieves y los Bowery Boys, donde aprendió las primeras lecciones del mundo del crimen. Estas pandillas no solo se dedicaban a pequeños robos, sino que también protegían a los comerciantes locales a cambio de un pago de protección, una práctica que Capone adoptaría más tarde en su vida criminal. Su apodo Scarface proviene de una cicatriz en su rostro, resultado de una pelea en su juventud con Frank Galluzzo, después de hacer comentarios despectivos sobre la hermana de Galluzzo. Esta cicatriz se convirtió en una parte icónica de su imagen, aunque Capone siempre se sintió cohibido por ella. A menudo trataba de ocultarla en fotografías, girando la cabeza para mostrar su lado bueno. Introducción al mundo del crimen. Capone comenzó su carrera criminal trabajando para el gángster Johnny Torrio en Nueva York. Torrio, un respetado miembro de la mafia, vio potencial en el joven Capone y lo invitó a Chicago en 1920 para ayudar con sus operaciones de contrabando de alcohol durante la Prohibición, un periodo en el que la venta de alcohol estaba prohibida en Estados Unidos. La prohibición fue implementada con la esperanza de reducir el crimen y mejorar la moral pública, pero en realidad, tuvo el efecto contrario. Creó un mercado negro lucrativo para el alcohol, y los mafiosos como Torrio y Capone fueron algunos de los primeros en capitalizarlo. En Chicago, Torrio y Capone comenzaron a construir un imperio basado en el contrabando de alcohol. Torrio era conocido por su enfoque empresarial al crimen, prefiriendo la diplomacia y la negociación sobre la violencia. Capone, bajo la tutela de Torrio, aprendió los entresijos del negocio del crimen organizado, desde el contrabando hasta la extorsión y el juego ilegal. Torrio también enseñó a Capone sobre la importancia de la corrupción y la necesidad de tener aliados en altos lugares. Con el tiempo, Capone se convirtió en el principal lugarteniente de Torrio, ganándose su confianza y respeto. En 1925, Torrio fue gravemente herido en un atentado por la rivalidad con la banda de Northside liderada por Dean O'Banion. Después de recuperarse, Torrio decidió retirarse y dejar el control de sus operaciones a Capone. Este fue el punto de inflexión en la vida de Capone. A partir de aquí, tomó el control y expandió sus operaciones, consolidando su poder en Chicago. La salida de Torrio marcó el comienzo de la era de Capone, quien se movió rápidamente para establecer su dominio. Ascenso al poder. En la década de 1920, Capone consolidó su poder en Chicago a través del contrabando de alcohol, la prostitución y el juego. Estableció una red de corrupción que incluía a policías, jueces y políticos, lo que le permitió operar con impunidad. Capone no solo era un criminal astuto, sino también un hombre carismático que sabía cómo ganarse la lealtad de su equipo y el respeto, aunque fuera a través del miedo de sus enemigos. Su habilidad para combinar el carisma con la brutalidad lo hizo muy efectivo en el mundo del crimen. Capone controlaba gran parte del sur de Chicago y sus alrededores. Para mantener y expandir su territorio, empleaba tácticas brutales, incluyendo asesinatos y extorsión. No dudaba en usar la violencia para eliminar a la competencia. En este tiempo, Chicago se convirtió en un campo de batalla entre diversas bandas criminales, y Capone estaba en el centro de todo. Su organización, conocida como The Chicago Outfit, se convirtió en una de las más poderosas del país. Capone organizaba frecuentes redadas y ataques contra bandas rivales, lo que resultaba en una constante guerra de pandillas en las calles de Chicago.
Estos hombres formaron el núcleo de la organización criminal de Capone y juntos controlaban el contrabando de alcohol, el juego y la prostitución en Chicago. La estructura jerárquica y la lealtad dentro de The Chicago Outfit fueron clave para su éxito y longevidad. Negocios y aliados. Además de sus actividades ilegales, Capone también se involucró en negocios legítimos, utilizando estos como frentes para lavar el dinero obtenido de sus operaciones criminales. Tenía una serie de clubes nocturnos, bares y restaurantes que no solo generaban ingresos, sino que también le ayudaban a mantener una fachada respetable. Uno de los más famosos era el Cotton Club, un lugar de moda donde los ricos y famosos de Chicago se reunían. Estos negocios legítimos permitían a Capone mezclar sus ingresos ilegales con ingresos legales, haciendo más difícil para las autoridades rastrear sus actividades financieras. Capone también tenía una red de aliados fuera de Chicago. Mantuvo relaciones con otras familias mafiosas en Nueva York, Filadelfia y Detroit. Estas alianzas eran cruciales para mantener el flujo de alcohol y otros productos ilegales. Capone también se aseguraba de mantener contenta a la población local mediante donaciones caritativas y actos de generosidad, lo que le ganaba el apoyo de la comunidad. Su generosidad era estratégica, sabía que tener a la población de su lado le proporcionaba una capa adicional de protección. A pesar de su vida criminal, Capone también fue un hombre de familia. Se casó con McCaughlin en 1918 y juntos tuvieron un hijo, Albert Sonny Capone. Capone era conocido por ser un padre y esposo devoto, aunque su vida personal estuvo marcada por la constante amenaza de la violencia y las luchas de poder. Mae Capone era una figura tranquila y reservada, que se mantenía alejada de los negocios de su marido, pero le proporcionaba un refugio seguro en medio del caos de su vida. Capone era conocido por su generosidad, a menudo donando grandes sumas de dinero a organizaciones benéficas y a los pobres de Chicago. Sin embargo, su vida familiar no estuvo exenta de problemas. Su hijo Sonny sufrió de una serie de problemas de salud, incluyendo una discapacidad auditiva. A pesar de su brutalidad en los negocios, Capone mostraba un lado más suave y humano con su familia, especialmente con su hijo. Capone también disfrutaba de los lujos que su riqueza le permitía. Tenía una mansión en Palm Island, Florida, donde pasaba tiempo con su familia y amigos. Le gustaba pescar, jugar al golf y organizar grandes fiestas. Su vida personal era una mezcla de opulencia y normalidad doméstica, un contraste sorprendente con su vida criminal. Sin embargo, la constante amenaza de arrestos y ataques de bandas rivales significaba que Capone y su familia vivían en un estado de alerta constante. A lo largo de los años, Capone sufrió de sífilis, una enfermedad que había contraído en su juventud y que no fue tratada adecuadamente. La enfermedad comenzó a afectar su salud física y mental, lo que eventualmente contribuyó a su caída. A pesar de su poder y riqueza, Capone no pudo escapar de las consecuencias de sus decisiones pasadas, lo que añade una capa trágica a su historia. En 1931, fue acusado de evasión de impuestos, uno de los pocos crímenes que se le pudo probar con éxito. Fue condenado a 11 años de prisión y enviado a la Penitenciaría Federal de Atlanta, y luego a Alcatraz, la famosa prisión en una isla cerca de San Francisco. El arresto y encarcelamiento de Capone marcaron el fin de su reinado en Chicago. Las autoridades finalmente encontraron una manera de detenerlo, no por sus crímenes violentos, sino por su incapacidad para pagar impuestos sobre sus vastas riquezas. Durante su tiempo en prisión, la salud de Capone se deterioró gravemente debido a la sífilis. Esta afectó su cerebro, causando demencia. Fue liberado en 1939 por su mal estado de salud y pasó el resto de su vida en su mansión en Palm Island, Florida, alejado de la vida criminal. En sus últimos años, Capone vivió como una sombra de su antiguo yo, sufriendo de deterioro mental y físico. Al Capone murió el 25 de enero de 1947 a los 48 años debido a complicaciones de un derrame cerebral y neumonía. Su muerte marcó el fin de una era en la historia del crimen organizado en Estados Unidos, pero su legado sigue vivo en la cultura popular. La historia de Capone ha sido objeto de innumerables libros, películas y documentales, consolidando su estatus como una figura icónica del crimen. A pesar de su caída, la influencia de Capone en el mundo del crimen organizado y en la cultura estadounidense sigue siendo profunda. Y así termina la historia de Al Capone, un hombre que dejó una marca indeleble en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la vida de Al Capone.
No olviden darle like, suscribirse y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.